Teorías de Disney, que si lo piensas, tienen sentido. Segunda edición de esta sección que a todos nos gusta porque, oh boy, me puse a sobrepensar las cosas. Eso es lo que mejor hace este hámster. Y me di cuenta de cosas. Lady Tremaine es una viuda negra y desvivió al papá de Cenicienta. La primera vez y única que vemos al papá de Cenicienta, que si me lo preguntas, he's fine. El señor se veía joven, sanito, gordito, vivaracho. Y de un momento a otro, tieso, güey. Tieso, de la nada. Y sabemos que es justo después de esto que Lady Tremaine empieza a tratar a Cenicienta como una sirvienta, despojándola de su herencia, de su lugar en la casa, de todo. Esta mujer está obsesionada con los lujos y la riqueza. Eso no es sorpresa para nadie. Y queda muchísimo más claro en la tercera película cuando literalmente rebobina el mundo para que una de sus hijas se convierta en la futura reina de ese reino. Lo que le garantizará una vida de riquezas y poder con el que jamás podría haber soñado. Sin embargo, podemos escarbarle un poquito más a la teoría. Y la clave de todo esto es Anastasia. Según este artbook, revista, no sé qué sea, este señor feo y patón de aquí es el papá de Drizella y Anastasia. Y según la película live action de 2015, Lady Tremaine se casa con su primer esposo por amor. Y viendo esta imagen, podría haber sido así también en la versión animada. Simplemente vean, esta es una foto de la época. Y en ese entonces se acostumbraba a que la madre se sentaba con los hijos y el padre se quedaba de pie para mostrar cierta autoridad sobre la familia. En este caso, si bien el señor tiene cara de huele pedo, está sentado con su esposa e hijas, está al nivel de todas. Y Lady Tremaine está sonriendo. Además, si vemos el mueble y la ambientación, podemos ver que ya venían de una clase muy alta. O sea, el señor tenía lana. Incluso permitió que Lucifer se tomara la foto con toda su familia. Por lo que sí podemos asumir que esta era una familia maligna, pero amorosa, tal vez. Pero al morir este señor, Lady Tremaine se casa con el papá de Cenicienta para no quedar en la pobreza. Sin embargo, probablemente no soportó el hecho de que su esposo le diera todo su amor y atención a Cenicienta, siendo que ella estaba acostumbrada a también recibir cariño y atención de parte de su marido, y que además todo ese cariño y atención fuera para sus hijas. Cenicienta le sobraba, pero no podía deshacerse de Cenicienta, ya que sería la primera sospechosa. Y en ese entonces la gente se moría tan fácil. Entonces probablemente Lady Tremaine, del coraje y los celos, mató al papá de Cenicienta. Y digo que la clave de todo esto es Anastasia porque a pesar de su ambición y sus celos hacia Cenicienta, Anastasia quería que alguien la amara. Dudo mucho que ella tuviera esta fantasía o esta imagen familiar de Lady Tremaine y el papá de Cenicienta, por lo que probablemente vio cómo su papá y su mamá eran muy amorosos el uno con el otro, a pesar de que eran unas mierdas de personas. Y teniendo ese recuerdo de un matrimonio amoroso y fiel, pues ella dijo, güey, yo quiero lo mismo. Con dinero, pero quiero lo mismo. Además, en la tercera película se le puede ver cierto favoritismo de Lady Tremaine hacia Anastasia, porque esa Anastasia a quien le hace que le quede la zapatilla es Anastasia quien hace que recuerde al príncipe. Y si se preguntan que si por qué si Lady Tremaine era una viuda negra no se volvió a casar con otro pobre pendejo para volver a quitarle la lana, pues muy fácil, güey. Ya no está tan joven. Capaz lo intentó. No dudaría de que lo intentara. Pero ya una mujer en sus 30s, 40s, en esa época, con 3 niñas a su cuidado, no cualquiera se echaba el paquete. Porque en ese entonces lo que los hombres buscaban eran herederos. Y por su edad, pues Lady Tremaine ya no le podía dar uno, ya no le convenía a ningún hombre ese matrimonio. Por lo que es probable que Lady Tremaine se conformara con la fortuna que le dejaron sus 2 maridos, uno que murió por causas naturales, algún accidente, alguna enfermedad, y otro al que ella le provocó la desvivisión. Y su objetivo ahora fuera casar a estas 2 niñas. Y sabemos que mínimo lo logra con una. Anastasia se queda con el panadero. Pero de que esta mujer le hizo algo al papá de Cenicienta, le hizo algo. Teorías de Disney, que si lo piensas, tienen sentido. Kiara y Kion asisten a la escuela de Auradon. Y yo sé que suena imposible, pero tengo pruebas y 0 dudas. Prueba número 1, Shenzi, Banzai y Ed
son canon en el universo de Descendientes. Después de que se formaran, los Estados Unidos de Auradon fueron expulsados a la isla de los desterrados, de los malvados, no me acuerdo, pero bueno, fueron enviados a donde fueron mandados todos los villanos. Y ellos tuvieron crías, mismas que, según La Isla de los Perdidos, una novela de Descendientes, fueron entregados en el cumpleaños de Ivy como regalos. Y punto número 2. Al final de la tercera película de Descendientes ven que llegan todos los hijos de los villanos con un dragón así tipo chino y un montón de estandartes haciendo alegoría a varios villanos de Disney como la Reina Roja, Cruella de Vil, Maléfica, etc. Bueno, pues entre esos estandartes podemos ver un estandarte de Scar. Por lo que, sí amigos, los personajes del Rey León existen en Descendientes. Ahora, seguramente se estarán preguntando, güey, ¿cómo es posible que estos dos asistan a la escuela de Auradon? O sea, sería imposible no notar a dos leones caminando por los pasillos de la escuela. Y para esto tengo dos teorías. La familia de Simba está establecida desde hace chingo de tiempo que tiene cierta magia. Tienen una conexión espiritual con sus antepasados y el mediador de todo esto es Rafiki. Por lo que yo pienso en dos alternativas. Uno es que aprovechando la magia que viene de su familia, con la ayuda de Rafiki pueden adquirir una forma más o menos humana, antropomórfica. Pueden pararse en dos patas, caminar erguidos y usar sus patas delanteras como manos, conservando sus características felinas, las orejas, las garras, la cola, la melena, etc. Pero aún así, dos leones antropomórficos se notarían aunque estuvieran de fondo. Por lo que la segunda idea que se me ocurre es que esta magia sea más bien cosa de los leones en general, y ellos puedan transformarse en humanos en el universo de Descendientes. Así que Kiara, Kion, Kobu, Simba, Nala, etc. pueden transformarse completamente en humanos y pasar por humanos normales en Auradon y en la Isla de los Perdidos. Por lo que sí, amigas, Kobu también existe en Descendientes y se puede transformar en vato humano, lo cual lo hace un poco menos furro. Sin embargo, quiero ofrecer una tercera alternativa que personalmente a mí me gusta mucho porque furro. Y es que los leones pueden adoptar una forma humana, pero conservando rasgos felinos, por lo que su apariencia se vería más como la de Leona de Twisted Wonderland. Se verían físicamente humanos, pero tendrían garras, colmillos, orejitas y una cola. Solo que los tiempos estarían un poco raros porque sabemos que terminando su historia, Kion se va al reino de Rani y se casa allá con ella, y Kiara y Kobu están casados al final de El Rey León 2, y el final del Rey León 2 es un poquito antes del final de La Guardia del León. Pero, güey, a eso sí no es necesario darle tantas vueltas. Estamos hablando de que en Descendientes juntaron a todas las películas de Disney y las pusieron en un universo en el que existe el internet, la tecnología, la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo que todas y cada una de estas películas se dan en tiempos y en lugares diferentes. Así que, amigos, es Descendiente. Solo disfruten las rolas y alégrense sabiendo que sus personajes furros favoritos también existen en ese universo y muy probablemente se ven así. Teorías de Disney que, si lo piensas, tienen mucho sentido. Todos los personajes de las películas de Disney son actores y actrices. Y mi argumento para esta teoría es una serie de la infancia que es de lo mejor que nos ha brindado Disney. Y eso es The House of Mouse. Amigos, si naciste después del 2010, permíteme ilustrarte. Mouse era una serie que personalmente yo la veía cada sábado en la mañana, más o menos, a través del canal 7. Y esta era básicamente la historia de Mickey como el dueño, el host de un club súper exclusivo que se llamaba justamente The House of Mouse. Y a este club asistían todos los personajes de las películas de Disney hasta el momento. Estaban desde Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Peter Pan, y también asistían los villanos. Hay hasta personajes de películas súper viejitas y que no son tan publicitadas de Disney, como Alicia en el País de las Maravillas, Robin Hood, El Libro de la Selva, La Dama y el Vagabundo, Pinocho, La Espada en la Piedra.
Y tiene dos películas súper buenas. Una es La Navidad Mágica de Mickey o algo así, creo que se llama en español, que se supone que todos los personajes van al club de Mickey, pero hay una tormenta de nieve y entonces celebran la Navidad dentro de House of Mouse y el objetivo de Mickey es despertar el espíritu navideño en Donald. Pero mi favorita de The House of Mouse, que no puedo de verdad creer Disney Plus que no la tengas entre tu catálogo, es La Casa de los Villanos. En esta película se supone que Jafar junto con otros villanos crean todo un complot para apoderarse del club de Mickey. Al final logran derrotarlo, pero lo que hace mágica a esta película es el formato que manejaba tanto la serie como las películas. Y es que se supone que en el club el show principal eran los cortos animados que mostraba Mickey en una pantallota. Pasaba Mickey, daba una introducción y entonces pasaban un corto animado. Podía ser mudo, podía ser protagonizado por algún personaje de las películas de Disney, protagonizado por algún amigo de Mickey Mouse, pero eran maravillosos. En la Navidad Mágica de Mickey tenemos excelentes cortos como el de Chip y Dale cuando Mickey corta el árbol y resulta ser que es su casa y Pluto se los quiere comer. Otro... el que los Hugo, Paco y Luis quieren ganar una competencia de muñecos de nieve y terminan despertando a un ente mágico navideño, pero el mejor de todos es Un cuento de Navidad con Scrooge y el de Cascanueces protagonizado por Mickey y Minnie. Mi mamá tiene esos monitos. Y de La Casa de los Villanos tenemos maravillas como una recreación de Hansel y Gretel con Minnie y Mickey, el de una bruja que ayuda a los sobrinos de Donald a vengarse de él porque les robó sus dulces, y otra en la que son directamente los hermanos los que espantan de muerte a Donald por robarse sus dulces. El punto es que toda esta serie te manejaba que estos personajes de las películas clásicas y las más recientes de Disney eran actores, vivían en un mismo universo, convivían en este mismo lugar y todos se conocían e interactuaban entre ellos. Y medio recuerdo que el episodio que más me gustaba era uno en el que Bella iba con la bestia al club, pero él a cada rato se enojaba por mil cosas y Bella se hartaba de él. Entonces Mickey y sus amigos lo ayudaban a relajarse, a contentarse con Bella, y esa era la serie. Había uno o dos cortitos creo, y era Mickey y su bandita interactuando con los personajes de las películas de Disney. Además, esta serie y estas películas son la clave para el nacimiento de Mal, por lo que puedo manejar dos teorías. Una es que quienes asisten a The House of Mouse son actores que interpretaron las películas, los guiones, y de ahí se formaron distintas relaciones de amistad o románticas. O sí son personajes de verdad, sí existieron todos de verdad, lo que vimos en las películas clásicas de Disney son su verdadera historia, pero no solo conviven en este mismo universo y nosotros los conocimos a través de esas películas que a lo mejor no existen en este mundo o son películas históricas interpretadas por ellos mismos. Pero el punto es que el universo, el mundo de The House of Mouse es el mismo que el de Descendientes. Porque si ustedes no comprendían cómo chingados Hades era el papá de la hija de Maléfica, hay de hecho un episodio de The House of Mouse que te lo explica. En el Club de los Villanos, a Maléfica se le ve muy juntita con Chernabog, un diablo de un corto muy popular de Disney. Pero en esta serie se supone que Hades se enamora de Maléfica porque ve que es maligna y grosera y terrible e imponente. Entonces Mickey, Minnie y todos sus amiguitos deciden unirse para ayudarlo a conquistarla, pero nada le sale bien y cuando Hades se frustra y enciende sus llamas y se muestra como un villano terrible y malévolo, es entonces que Maléfica dice, ¡ay, mira! Y a partir de ahí como que se hacen pareja. Es por eso que Mal es hija de Hades y Maléfica. Pero entonces, ¿qué pasó? Sabemos que en el universo de Descendientes los villanos fueron expulsados a la Isla de los Perdidos por la Bella y la Bestia, quienes se convirtieron en los reyes de todo este mundo. Sin embargo, en The House of Mouse, villanos y héroes conviven. O sea, no digo que son súper amigos, pero pues conviven. Van a este club, se la pasan chido. Sí, una vez los villanos trataron de apoderarse de The House of Mouse, pero ahí siguen. Y es que justo creo yo
que la clave para que se armara la isla de los perdidos y se separaran a los héroes de los villanos vendría siendo justo el evento de la Casa de los Villanos. Probablemente Mickey quería crear un espacio en el que villanos y héroes pudieran convivir, pudieran limar las asperezas. Pero después de lo que hizo Jafar aquí, los demás personajes de las películas de Disney, los héroes, las princesas, los guerreros, dijeron no queremos volver a saber nada de ellos, así que los vamos a expulsar. La Bella y la Bestia se convirtieron en sus soberanos y todos los villanos se fueron a la isla de los perdidos. Probablemente esta fue una decisión difícil de asimilar para Mickey porque pues todos ellos forman parte de su mundo, él creó este lugar para todos los personajes, pero pues entendió las razones, ya que no solo se salieron del guión, ya no solo atacaron directamente sus historias, se metieron con las suyas, se metieron con él. Ahora, también cabría preguntar, ¿dónde está Mickey en el universo de Descendientes? Yo tengo la teoría de que los hijos de Mickey, Minnie, Donald, Goofy, etc. también asisten a la escuela de Auradon, pero en forma humana, y todavía no se enfocan en ellos, o tal vez nunca lo hagan. Pero si esto de verdad fuera cierto, imagino que Mickey se sentiría muy feliz de que 17 años después de que House of Mouse cerrara, de que se creara la Isla de los Condenados y de que todo este mundo se dividiera por culpa de los eventos de la Casa de los Villanos, yo creo que estaría muy feliz de ver cómo todo vuelve a unirse y cómo ahora hay una nueva oportunidad de que villanos y héroes puedan convivir. Teorías de Disney que si lo piensan, tienen sentido. Pedro Madrigal de Encanto reencarnó en la casita. Esta es de hecho una teoría bastante popular en el fandom de Encanto. Y es que hay tanto cositas que si le rascas podrías decir sí, esto definitivamente fue Pedro, hasta cosas un poquito más latentes. Por ejemplo, en la escena de Dos oruguitas, cuando Pedro ve a Alma por primera vez en el Festival de las Velitas, él la saluda haciendo esto. Alma le responde el saludo y luego se da toda su historia de amor. Después de que Pedro muere, aparecen las montañas y se crea tanto la vela como la casita. La casita, con una ventana, la abre y la cierra. Y Alma le responde el gesto tal y como cuando saludó a Pedro, haciéndole así. Además, cuando la casita se destruye después de que toda la familia Madrigal se pelea porque Mirabel le grita sus verdades a la abuela, la casita lo último que alcanza a hacer es abrir y cerrar la misma ventanita, como despidiéndose. Y cuando vuelve a ser reconstruida por toda la gente del Encanto y recupera su magia, otra vez vuelve a hacer así la ventanita, pero ahora es Mirabel quien la saluda. Este simple gesto podría hacernos ver que Pedro de hecho siempre estuvo presente en su familia, aunque ya no de la forma en la que Alma lo conocía, por eso ya no se daba cuenta de su presencia. Y es que aquí se pueden venir dos teorías más sobre los deseos de cada uno de los implicados en la fundación del Encanto, que son Pedro y Alma. Cuando Alma ve morir al amor de su vida, a su esposo y todavía con los desgraciados que los echaron de su hogar detrás de ellos, lo que ella deseó muy probablemente fue que Pedro regresara, fue que no le quitaran a Pedro. Sin embargo, el deseo de Pedro siempre fue mantener segura a su familia, darle un hogar a su familia. Por eso dejaron su tierra natal para irse hacia la jungla, porque se había vuelto muy peligroso quedarse ahí. Y es probable que tanto el deseo de Alma de que Pedro regresara como el último deseo de Pedro de mantener segura a su familia fue lo que diera el encanto. Fue lo que diera origen a la vela y a la casita. Pedro entonces se convirtió en el hogar seguro y maravilloso que siempre quiso para su familia. Y Alma, de alguna manera, recuperó a su esposo. Solo que se dice que en la magia siempre se paga un precio. Debe haber un balance entre lo que das y lo que recibes. Alma y Pedro recibieron lo que querían. Pedro tenía un hogar para su familia y Alma tenía de vuelta a su esposo. Pero para cubrir este balance, el precio que se pagó fue que Pedro no resucitara como tal, sino que se convirtiera en la casa. Y el precio que pagaba era no poder comunicarse con su familia como pudiera hacerlo estando vivo. Si bien estaba al pendiente de todos y les ayudaba a preparar la comida, a poner la mesa y salvó a todos y cada uno los que estuvieron en peligro cuando se estaba derrumbando el pedo,
Su familia en sí jamás sabría que él era la casita. Y además, el deseo de Pedro estaba condicionado por Alma. Pedro quería este hogar, quería esta casa para su familia. Quería seguridad para ellos, quería que nunca tuvieran que pasar por lo mismo por lo que Alma y sus amigos pasaron. Pero todo lo que deseaba era para su familia. Si el motivo por el que se pidió el deseo original cambiaba, entonces ya no se estaría cumpliendo el deseo de Pedro. Y por eso toda la magia del encanto de la familia Madrigal de la vela estaba condicionada a que la familia permaneciera unida. Y siendo Alma la matriarca de la familia Madrigal, era su trabajo mantener unida a la familia. Cosa que, como sabemos, no hizo. Pudo más su miedo de perder su hogar, sus poderes y el poder e influencia que tenía sobre todo el pueblo que su amor hacia su familia. Su hijo desapareció durante 10 años y poco le importó. En lugar de buscarlo, en lugar de pedirle a la casita o al encanto que lo ayudara a recuperarlo, porque era su sangre, sangre de su sangre, sangre del hombre al que amaba, le valió madres. Lo veía como una pinche plaga y dijo, ay, qué bueno que ya se fue este cabrón que nada más me rompe la ilusión de que todo debe ser maravilloso y perfecto para que estos güeyes estén siempre contentos y yo los tenga aquí. Obviamente Pedro / Casita se quedó como, no mames, güey, o sea, es nuestro hijo. ¿Cómo se te hizo tan fácil que se fuera, que desapareciera? ¿Cómo lo pudiste borrar tan rápido de nuestra familia? Y probablemente Pedro, ya siendo Casita, abrió un espacio, o sea, entre las paredes, justo para que Bruno pudiera vivir, para que no se fuera a la jungla y se lo terminara comiendo un jaguar o un capibara. Tal vez Pedro modificó la estructura de sí mismo para que su hijo tuviera un lugar en donde refugiarse, porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ese era el deseo de Pedro, que su familia estuviera segura, tuviera un refugio, un hogar, y esa era la casa también de Bruno, aunque a Alma no le pareciera. Además, Pedro siempre ha estado muy relacionado directamente con las mariposas, bueno, Alma, Pedro y Mirabel. Pero cuando vemos a Pedro por primera vez le vuela una mariposita y luego cuando aparece la casita vuelan mariposas, igualitas a las que vimos cuando vimos a Pedro por primera vez. Y es más, en la vela del encanto está grabada una mariposa. Y Mirabel se la borda en la blusita, que eso es como un spoiler de que ella va a ser la siguiente matriarca de la familia Madrigal. Personalmente es una teoría que me gusta mucho, junto con la de que Mirabel es hija de Bruno. Porque imagínate lo que va a pasar con el encanto en el futuro. O sea, la casita siempre va a seguir existiendo, la magia va a estar siempre ahí. Y Pedro, si bien va a ver morir a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, va a seguir viendo y recibiendo a muchas más generaciones de la familia Madrigal. Su sangre va a seguir existiendo, su familia va a seguir existiendo, que es por lo que tanto luchó este güey. Así que solo por eso se me hace una teoría muy bonita y a mí me encanta de verdad pensar que el abuelito ahí está, en la casita. Además da pie para pensar muchas ideas muy bonitas, como a lo mejor los primitos que querían galletitas y ya les habían dicho, no niños, ya no sé, ya váyanse a dormir, ya no pueden comer galletitas. Y la casita es como de, a ver, bajo el jarroncito y ahí están las galletitas, como buen abuelo. O estaban jugando, se terminaron ensuciando todos y ay, a ver, les arrojo agua y los limpio antes de que se enteren sus mamás y me los maten. O ay, hace mucho frío, voy a cerrar las ventanas y voy a mover la camita para que las cobijas los tapen mejor, como buen abuelito. O ay, tienen unas pesadillas, les voy a pasar sus peluchitos para que no les den miedo. Por cierto, este osito me lo dio mi abuelo, by the way. Viene de polizón, pero no lo quise dejar. Teorías de Disney, que si lo piensas, tienen sentido. Mulan es la encarnación o reencarnación del gran dragón de piedra de la familia Fa. Esta es de hecho una teoría bastante popular y que hay que notar los simbolismos dentro de la película para poder captarla. Dentro de la película, de entrada, Mulan varias veces se encuentra con este dragón o con figuras relacionadas a los dragones. Primero, cuando está cantando la canción de Mi reflejo, pasa por el lago en donde está el gran dragón de piedra. Luego, cuando se pelea con su papá porque ella no quiere que él se vaya a la guerra, se va a llorar a donde está el gran dragón de piedra. Y es probablemente algo que hacía cada vez que se sentía triste o mal. La espada que le roba a su padre para ir a la guerra tiene la empuñadura de un dragón. El explosivo con el que Mulan derrota a todo el imperio de los hunos tiene la cabeza de un dragón.
Y por si fuera poco, en el templo, al abrir la puerta donde está la armadura de su papá y en el propio cuarto de sus papás hay representaciones de dragones. Personalmente, desde que soy muy chica, siempre se me hizo muy raro que Mushu pudiera romper así de la nada la estatua del gran dragón de piedra. Porque no es como que Mushu tuviera mucha fuerza, o sea, sí pudo levantar la cabeza, pero eso a duras penas. Entonces, lo que plantea esta teoría es que había un espíritu del dragón dentro de esta estatua, pero al irse Mulan, ya no hay nada. Por lo que esa estatua de piedra es solo un cascarón, perdió su fuerza y por eso es que Mushu fue capaz de romperla. O también pudiera ser parte de la voluntad del dragón para que Mushu y Kriki acompañaran a Mulan, ya que sabía que ella no iba a poder hacer esto sola. Sin embargo, hay algo muy curioso en esta teoría. Y es que en la cultura china, los dragones están más relacionados con los hombres. Ya en mi análisis de por qué Mulan 2020 es una reverenda porquería, explico todo acerca de la mitología de los dragones y los fénix y su relación con el Tao, sobre el balance, luz, oscuridad, etc. Pero, por si no lo sabían o se les olvidó, los dragones eran considerados los ancestros de los emperadores de las distintas dinastías que hubo en China. Los emperadores eran considerados hijos de dragones, hijos de los cielos, y estaban representados por los mismos. En varias pinturas y retratos de emperadores podemos ver que están usando trajes, atavíos con dragones o usaban coronas de dragones. Mientras que a las reinas, a las emperatrices, se les representaba con los fénix. Ellas tenían tocados en forma de fénix, ropa que hacía alusión a los fénix. Y esta relación entre emperador y dragones se pasó a otros reinos conquistados por dinastías chinas, por ejemplo, la dinastía de Goryeo, donde los reyes y emperadores siguieron usando la representación de los dragones. Creo que incluso cuando comenzó la dinastía Joseon, todavía se seguía relacionando a los reyes de la dinastía Joseon con los dragones. Y Disney quiso medio corregir esta cuestión en 2020 haciendo que el animal guía de Mulan fuera el fénix, el animal mitológico relacionado a las emperatrices de las dinastías chinas. Pero les voy a decir por qué eso es una completa mamada y por qué en realidad es una maravilla que Mulan sea el gran dragón de la familia Fa. Y es por todo lo que representan los dragones. Los dragones son protectores. Además, son símbolo de nobleza, honor y suerte. 3 cosas que Mulan tuvo a lo largo de toda la película. Fue su propia nobleza la que la llevó a sacrificarse, a ir a la guerra en vez de su padre, quien estaba enfermo y no iba a poder sobrevivir. Tuvo la suerte de encontrarse con Mushu, con Kriki, con Shang, con los 3 idiotas que se vistieron de concubinas y la apoyaron para salvar al emperador. Y estas 2 la llevaron a obtener el honor del emperador y regresar con honor a su familia. Además, los dragones asiáticos, a comparación de los dragones occidentales, están más relacionados con el agua, con los cuerpos de agua. De hecho, se creía que los ríos eran los cuerpos de los dragones. Y si recordamos bien, Mulan tiene su epifanía de yo tengo que ir a la guerra en lugar de mi papá mientras está lloviendo y frente a un lago. Además, ¿qué pasa cuando te miras en el agua? Te reflejas. Puedes ver quién eres. El reflejo del agua muestra tu verdadero yo. Porque el agua nunca se detiene, siempre va a buscar su cauce, va a buscar su destino. Que es exactamente lo que hizo Mulan después de verse reflejada en el agua, estando sentada en el gran dragón de piedra. Se vio a sí misma en el charco y dijo, no. Si alguien va a proteger a mi país y va a salvar a mi padre de una muerte segura, esa voy a ser yo. Y sí, tuvo que vestirse como hombre para poder entrar en el ejército. Tuvo que vestirse como el género al que están más relacionados los dragones. Esto no quiere decir como tal que Mulan se sienta como un hombre, pero tiene la misma fortaleza, nobleza, suerte y honor que un dragón. Y es por eso que el espíritu del dragón que estaba en esta piedra la escogió para reencarnar. Porque el espíritu del dragón existe, los ancestros de la familia Fa lo conocen y le han pedido protección antes. Solo que probablemente en esas ocasiones lo despertaban a través del gong de Mushu.
Y está raro que no se hayan dado cuenta que el gran dragón de piedra reencarnó en la hija de la familia Fa, pero pues a lo mejor estaban tan en su pedo que ni se dieron cuenta y solo acudían a él, solo le hablaban cuando había pedos en la familia y necesitaban de su protección. Por esta y más razones, a mí me gusta mucho la teoría de que Mulan es el gran dragón de piedra, les agradezco recordármela y espero que a ustedes también les guste esta teoría. Teorías de Disney que, si lo piensan, tienen sentido. Y esta es una que descubrí hace poco, principalmente con un animatic. Pero investigando más sobre ella, profundizando, fue como, güey. Y esa teoría es que Megara de Hércules y Gothel de Enredados son la misma persona. Según esta teoría, planteada sobre todo en el animatic de Milky Melodies, Hércules le sería infiel a Megara. Ella, con el corazón roto por una segunda traición, abandonaría a Hércules y vagaría por el mundo, alejándose lo más posible de él. Y eventualmente, después de muchos años, llegaría a la Tierra, que sería posteriormente el reino de Corona, encontrando la flor del sol. Y utilizaría su poder para mantenerse siempre joven y bella, ya que su trauma sería de que este pendejo me dejó por otra morra porque yo ya estaba vieja y fea. Sin embargo, para explicar las diferencias físicas que hay entre Gothel y Megara, se me ocurre esto, y es que la flor no solo la rejuvenecía, sino que cambiaba un poco su apariencia, exteriorizando la oscuridad y la amargura que había en su corazón. Pero yo tengo otra teoría que medio redime a Hércules. Sabemos que en la película, al final, Hércules decide ser un mortal y quedarse con Megara y seguir siendo un héroe, pero en el mundo terrenal. Entonces se me ocurre que Hércules, en alguna aventura o rescatando a una persona que estaba en peligro, incluso a la propia Megara, falleciera. Y su alma terminaría yendo al Olimpo. Sin embargo, Megara se queda aquí, sola. Y ella, inevitablemente, cuando muera, va a irse al Hades. O quién sabe, a lo mejor Hades se redime y se casa con Perséfone y ya tienen los campos elíseos, pero hasta donde sabemos, Megara va a terminar en el Hades, en el inframundo. Entonces, aquí aplicamos un poquito de mitología griega. Hércules es el hermano de Apolo, el dios del sol. Y Apolo tuvo un hijo, quien era Asclepio. Y Asclepio era conocido como el dios de la medicina. Por lo que se me ocurre que Hércules hablara con su hermano Apolo y con Asclepio. Por lo que se me ocurre que Hércules habló con Apolo y su hijo Asclepio para mandarle a Megara un regalo que le permitiera mantener su juventud y su belleza hasta que él pudiera volver con ella. Y es así que después de muchos años de vagar desconsolada por la pérdida de su esposo, Megara o Gothel encuentra la flor del sol, misma que le fue enviada por Apolo de parte de Hércules. Además, la flor está inspirada en las flores de campanilla o Rapunzel, se les conoce de la misma manera. Pero hay distintos tipos de estas flores que pertenecen a la misma familia, claramente. Y aquí lo curioso es que en el lenguaje de las flores, las campanillas significan gratitud y admiración y se suelen entregar a alguien que hizo algo muy especial por nosotros. Por lo que este sería un mensaje también de Hércules hacia Megara de gracias por siempre estar ahí, gracias por amarme, gracias por enseñarme. Además, se usa como planta medicinal, como ya lo sabemos. Sin embargo, la pérdida de Hércules y los años de soledad pudieron haber vuelto a Megara una mujer muy amargada. Y lo que comenzó siendo un regalo, ella lo corrompió en un objeto de obsesión, queriendo verse siempre bella y joven, ya que cuando era bella y joven y tenía a su esposo y a sus hijos, ella era más feliz. Esta teoría se sostiene principalmente en dos aspectos. El primero es que Megara y Gothel utilizan una expresión que solo ellas han utilizado en todas las películas de Disney, que es Ja Big Slug. Y la otra es que Gothel ha vivido canónicamente muchos siglos. No sabemos cuántos. Y esto lo sabemos tanto porque lo dicen en la introducción de la película de Enredados, como el hecho de que cuando el cabello de Rapunzel es cortado ya completamente, Gothel no solo se hace vieja y muere, se hace polvo. Porque es pero tan vieja que su cuerpo descompuesto ya debería ser polvo. Y yo sé que suena muy rebuscado, muy imposible, muy todo, porque la neta sí lo es. Pero, güey,
En Once Upon a Time hicieron que Lady Tremaine de Cenicienta fuera Rapunzel, así que claro que podemos jugar con esto y claro que podemos creer esto. No le hacemos daño a nadie y de hecho es una historia de origen bastante interesante. Una heroína que pierde a su amor y su amado, el héroe, quiere hacer un detalle para que ella no se sienta tan sola, para que no lo olvide, pero ella está tan triste y desconsolada que termina corrompiendo ese regalo. Es de hecho una premisa bastante interesante. Teorías de Disney / Pixar que si lo piensas tienen sentido. Síndrome es el hijo sin poderes de 2 superhéroes y él acabó con ellos. Toda esta información que les voy a compartir proviene de las wikis de Los Increíbles, que a su vez se alimentaron de los archivos de audio de los superhéroes que mató Síndrome, que vienen en el segundo DVD de Los Increíbles. Yo recuerdo que había una versión así de Los Increíbles, creo que mi hermano la tuvo, así que es confiable la información. A ver, lo que se ve en la película tal cual es que justito después de que Mr. Increíble nuevamente salva a Buddy de Bon Voyage y se da todo el pedo del tren, él lo lleva con la policía y les dice y vean que su mamá sepa lo que hizo. Lo que a muchas personas les da la idea de que Mr. Increíble podría haber conocido a la madre de Buddy Pine. Sus posibles padres, según creo yo, podrían haber sido Psychwave, que de hecho en esta teoría circula por internet y es su madre más probable, es la que muchos fans están de acuerdo con que podría ser su madre, y su posible padre podría haber sido Everseer. Otras personas le apuntan también a Fylange, pero yo les voy a explicar por qué creo yo que pudo haber sido Everseer. Comencemos con Psychwave. ¿Quién era ella? Esta era una superheroína con poderes psíquicos principalmente. Era capaz de transmitir ondas mentales, paralizar a las personas, predecir pensamientos, mover objetos con la mente e influir en los pensamientos de las personas. Si ven que volteo la cara es porque tengo todo esto anotado en un guión y estoy leyéndolo un poquito. Por otro lado, Everseer era un superhéroe con poderes más o menos similares. Tenía poderes telepáticos, de precognición, visión macroscópica y microscópica, o sea que veía muy de lejos y podía ver las partículas de las cosas que tenía cerca. Y también era naturalmente un genio, o sea, su coeficiente intelectual era altísimo. Ambos fueron los líderes y fundadores de un equipo de héroes llamado Los Fantásmicos. Equipo de héroes al que perteneció Telescopio, pero por motivos se salió de ahí. Además, se sabe que Everseer y Psychwave se dedicaban a la psicología y escribieron un libro juntos. Ahora, ambos en sus identidades secretas eran personas de la verga. Como les dije, Psychwave era psicóloga junto con Everseer, pero ella terminó renunciando porque no soportaba que la gente no quisiera trabajar rápidamente en sus problemas. Además, se sabe que tenía una personalidad medio egoísta y se cree que llegó a utilizar sus poderes para manipular la mente de los hombres que les gustaban y que terminaran con sus novias para estar con ella. De hecho, fue así como descubrió sus poderes, cuando manipuló psíquicamente al quarterback de su escuela para que terminara con su novia y anduviera con ella. Por otro lado, Everseer era obsesivo-compulsivo y le tenía pavor a los gérmenes. Y de hecho, nunca se casó y nunca peleaba mano a mano porque quería evitar el contacto físico. Siendo así, ¿cómo pudieron haber tenido un hijo juntos? Muy fácil. Fue Psychwave la que buscó tener un hijo con él. Lo que yo creo es que esta mujer pudo haber utilizado sus poderes para manipular la mente de Everseer, lograr acostarse con él y una vez lograra su cometido, borrarle la memoria para que no recordara que se acostaron y ella pudiera seguir formando parte de los Fantásmicos. Además, si lo analizamos así metódicamente, Síndrome tiene rasgos físicos muy parecidos a ambos. Tiene la estructura ósea de Everseer y su color de pelo, especialmente cuando es niño, es idéntico al de Psychwave. Esta es una imagen a color de Psychwave retomada de unos cómics de Los Increíbles. Y este es Buddy Pine, con el mismo color de cabello que Psychwave cuando era niño. También como que se sigue medio pareciendo siendo adulto, aunque probablemente se le oscureció conforme crecía. Otro dato que me indica que este niño pudo haber sido hijo de superhéroes era todo lo que sabía de Mr. Increíble. Sabemos que era su fan número 1, lo conocía todo de él, sus maniobras, sus ataques, o sea, todito lo sabía. Sin embargo, recordemos que esta película está ambientada en los 50s, 60s. En ese entonces no existía el internet, no habían videos que tú pudieras buscar en YouTube para estudiar los movimientos de cada superhéroe. Y es poco probable que Buddy haya estado en cada una de las batallas de Mr. Increíble, tanto porque pudieron haber sido muy lejos como por su propia seguridad. ¿Qué era lo más factible?
Su madre conocía a Elastigirl, a Mister Increíble y a muchos otros héroes. Probablemente Psychwave le contaba a su hijo todas sus aventuras con Mister Increíble y fue así como él fue recabando información con el paso de los años. La otra posibilidad es que Psychwave y Mister Increíble no tuvieran una relación de amistad tan cercana o no compartieran tantas batallas juntos, pero había un compañero de ella que sí era muy cercano a Mister Increíble. Y ese era Telescopio, quien además de formar parte de los Fantásmicos era uno de los mejores amigos de Mister Increíble. De hecho, creo, no sé dónde, pero resulta ser que él se convierte en héroe gracias a Frozono y Mister Increíble, e incluso ellos le ayudaron a escoger su nombre. Por lo que cabe la posibilidad de que Telescopio le contara a Psychwave todo lo que había pasado con Mister Increíble, o fuera el propio Telescopio quien le contara a un pequeño Body todas sus aventuras con Mister Increíble porque sabía que era su héroe favorito. Sin embargo, que Psychwave le contestara a su hijo todas sus preguntas sobre Mister Increíble y le comprara juguetes y periódicos y revistas con su cara, no quiere decir que fuera una buena madre. Probablemente por su actitud egoísta se sintió muy decepcionada de tener un hijo sin superpoderes, siendo que tanto ella como Everseer tenían poderes muy chingones. Y es probable que lo hiciera un poquito de lado para seguir persiguiendo su carrera de superheroína y probablemente también unos cuantos hombres. Además, también me da la idea de que era una madre ausente porque este güey pudo estar en el mismo día en dos lugares donde se encontraba Mister Increíble. Yo sé que en ese entonces no había celulares, pero ¿neta? ¿Su mamá nunca supo dónde estaba? Y no me vengan con que, ay, seguramente creía que estaba en la escuela. Con un padre que desconocía su existencia, una madre ausente, saberse hijo de dos superhéroes sin tener poderes y ser decepcionado por su superhéroe favorito, era la fórmula perfecta para crear un villano. Después de haber hecho su fortuna, Síndrome comenzaría con los planes para la Operación Cronos y decidiría vengarse de sus terribles padres en el proceso. Sabemos que los omnidroides atacaban a los héroes por categorías, iban de los más débiles a los más fuertes, recabando información, recabando datos para ir mejorando su estructura y su programación. Por supuesto que Everseer iba a ser uno de sus objetivos, no solo por haber sido el líder de los Fantásmicos, sino porque al ser un padre ausente, Body se refugió y tomó como figura paterna a Mister Increíble, quien lo terminó rechazando, así que a lo mejor en su cabecita loca lo culpaba de todo lo que había pasado y claro que iba a desvivirlo. La parte interesante aquí es Psychwave. Si bien en la película se nos muestra que el mismo omnidroide acabó tanto con ella como con Everseer, se sabe que nunca se encontró el cuerpo. Por lo que yo creo que Síndrome, en un último acto de cariño hacia su madre, sí le mandó el robot, sí mandó a que la atacaran, pero lo detuvo antes de que la mataran. Una vez recabada la información, no permitiría que asesinaran a su madre, pero sí se presentaría ante ella como un villano, dándole la opción de desaparecer del ojo público a cambio de dejarla vivir. Y Psychwave, reconociendo los errores que cometió como madre y como superheroína, aceptaría este trato. ¿Quién sabe si se llegaría a enterar de la muerte de su hijo a manos de Mister Increíble? Y si se preguntan si Mister Increíble sabía que Body era el hijo de Psychwave, probablemente sí. Pero obvio no iba a decirles a los policías, díganle a Psychwave lo que andaba haciendo su chamaco, porque eso sería revelar su identidad secreta y ponerlos a ambos en peligro. Así que, ¿qué opinan ustedes de esta teoría? Teorías de Disney que si lo piensas tienen sentido. Esta es una bastante conocida y si te remites a la mitología griega es de hecho canon. Y esa es la teoría de que Ariel y Hércules son parientes. Estos son los hechos. Hércules es hijo de Zeus y Ariel es hija de Tritón. Obvio. Ahora, esto es lo que nos dice la mitología griega. En la mitología los hijos de Cronos eran tres: Zeus, Hades y Poseidón. No en ese orden, de hecho Hades era el mayor. En la película Poseidón tiene cero relevancia, o sea, nomás aparece en el nacimiento de Hércules. Y si no me está fallando la memoria, en ningún momento de la película te dicen que estos dos son hermanos. Pero si estuviste muy expuesto a la mitología griega gracias a tus papás, como yo desde que eras muy chiquito, pues sabes que son hermanos. Ahora, según la mitología griega, Poseidón tuvo un hijo. Bueno, tuvo varios, pero del que vamos a hablar ahorita, del que nos importa, es Tritón. Tritón era un dios descrito como torso de hombre, cola de pez. Misma descripción que posee, Tritón de la Sirenita. En la serie de la Sirenita sabemos que Tritón tuvo un abuelo llamado Neptuno.
que es nada más y nada menos que el nombre romano de Poseidón. Sin embargo, no sé qué tan canónica sea la serie en las películas de La Sirenita, porque le cambian muchas cosas, así que no lo voy a tomar en cuenta. Pero otra cosa interesante es que sabemos que de joven Tritón tenía el cabello castaño rojizo tirándole a pelirrojo, que es el mismo color de cabello que tiene Hércules. Por lo que el gen pelirrojo, ahí está siendo compartido. Y si me quieren decir que Hércules sacó el cabello rojo por su mamá Hera, les tengo malas noticias. El gen sigue estando dentro de la familia. ¿Saben lo choqueante que fue para mí enterarme que Hera y Zeus eran hermanos y que peor tantito era la mala de la historia de Heracles? Deja tú que Hércules modernice toda la antigua Grecia. ¿Cómo pudieron poner estos dos como buenos padres? Esa fue la gran mentira. Esa fue la gran mentira de la película. Y yo sé que los tiempos de las películas de La Sirenita y Hércules son muy distintos, porque aquí estamos en la antigua Grecia y para La Sirenita ya estamos en los 1800 aproximadamente. ¿Cómo se explican la diferencia de tiempo y que aún así Hércules y Tritón sean primos? Lo que yo planteo en mi teoría de las conexiones de las princesas de Disney es que Tritón se aguantó varios siglos soltero antes de tener hijas. Probablemente porque en ese periodo de tiempo no había encontrado a la indicada, ¿ya saben? Que fue la reina Athena, quien además de todo tiene un nombre griego. Y a mí se me hace que el matrimonio de estos dos debió haber sido un pedo, porque en la mitología griega Poseidón tenía un pique directo con la diosa Atenea, Athena, porque ambos se andaban peleando por una ciudad, la ciudad de Atenas, que terminó ganando a Atenea, obviamente, y por eso le puso su nombre, y Poseidón fue como, sí, pues inundación, perros. Y luego en el mito romano, además de eso, le hizo una culerada a una de las sacerdotisas de Atena, y Atenea no tuvo 5 gramos de sororidad para ayudar a Medusa. Así que sí, no creo que a Poseidón le haya encantado que su hijo llegara y le presentara a su novia en plan, mira papá, ella es mi novia, se llama Athena. Pero bueno, esa es básicamente toda la teoría. A mí personalmente me gusta. Y ya si la quieren expandir más, pueden meter en el árbol genealógico a Males, prima de Hércules y tía de Ariel. Y es más, si quieren meter a Melody, ella vendría siendo sobrina nieta de Hércules y de Mal. Sobrina nieta de esos dos. Teorías de Disney que si lo piensas tienen sentido. Perséfone es uno de los motivos por los que Hades odia a Zeus y quiere apoderarse del Olimpo. Esta es una teoría que reconozco, la armé yo solita, pero es que mi hermano lleva viendo Hércules 2 días seguidos y me empecé a dar cuenta de muchas cosas muy curiosas. De entrada, que a Zeus le vale completa y absolutamente madre Hades y lo que pueda sentir. Solo le pregunta que cómo va el inframundo y de hecho se burla cuando Hades muestra su desdén a tener que vivir ahí y tener que cuidar de los muertos. Lo cual me hace pensar que de haber ocurrido en el universo de Hércules de Disney el mito de Hades y Perséfone, tal y como en el mito, Zeus metió su cuchara y le arruinó la vida a Hades. Pero vamos a desmenuzarlo un poquito y ver qué hechos se comparten tanto en la mitología como en la película. Según la película de Hércules, Zeus derrota a los titanes y los expulsa al Tártaro, lo cual es cierto. Según la mitología griega, después de que Zeus engaña a Cronos para que se tome una poción y lo haga vomitar a sus hermanos que se había devorado anteriormente, Zeus y sus hermanos visitan a los cíclopes, reciben regalos de ellos y derrotan a los titanes en un evento llamado la titanomaquia. Y Zeus los encierra en el Tártaro. Después se divide el universo, el mundo, con sus 2 hermanos, Poseidón y Hades. Zeus se proclama a sí mismo el rey de los dioses y toma los cielos, el Olimpo. A Poseidón le da el mar y a Hades lo manda al inframundo, donde además está el Tártaro. Así que Hades no solo es el rey del inframundo, el rey de los muertos, es también el guardián del Tártaro y de él corresponde que los titanes jamás vuelvan a salir. Ahora, ¿por qué creo yo que Perséfone, a pesar de que es un personaje de relleno en la película, pudiera tener cierta importancia en los motivos de Hades? Bueno, para comenzar estuve investigando y parece ser que en los
artes conceptuales, en la idea original que se tenía para la película de Hércules, Perséfone iba a tener un papel muchísimo más activo. No se sabe cuál, pero de qué iba a ser más importante, iba a ser más importante. Y por otro lado, para la serie de Hércules también se sopesó que hiciera alguna aparición especial, como la que hizo Afrodita, ya fuera como maestra en una escuela o haciendo referencia a su mito con Hades, en el que el conflicto principal del capítulo fueran Hades y Deméter peleándose por con quién se debía quedar. Pero al final los productores de la serie decidieron no incluirla. Según la versión más popular del mito de Hades y Perséfone, ella se encontraba en un campo muy bonito recogiendo flores cuando de la tierra surge un narciso, una flor que ella nunca había visto. Y cuando se acercó para recogerlo, entonces la tierra se abrió, Hades la tomó y se la llevó al inframundo. Al inicio ellos no se llevaban muy bien que digamos, y Perséfone estaba necia con que quería regresar con Deméter y quería regresar con Deméter, pero en el inframundo, a pesar de que era prisionera, se dio cuenta de que poseía algo que con su asfixiante madre no tenía: libertad. Entonces, poco a poco se enamoró de Hades, se casó con él y se convirtió en la reina del inframundo. Pero Deméter hizo un berrinchazo que casi le cuesta la vida a todos los seres humanos en la Tierra porque hizo un invierno eterno y Zeus tuvo que presionar a Hades por chantaje de Deméter para que le devolviera a Perséfone. Y aquí las versiones varían. En algunas él engaña a Perséfone para que se coma las semillas de granada, en otras se las come ella por voluntad propia, pero el punto es que Perséfone come algo del inframundo, lo cual la ata a este reino y cada 6 meses tiene que regresar con Hades. Lo que yo creo es que en la película de Hércules, Perséfone no regresa. Aún si hubiera comido algo del inframundo, Zeus se hubiera pasado por los huevos la regla de que si comes comida del inframundo te tienes que quedar ahí, y habría hecho que Perséfone se regresara al Olimpo. Porque a Zeus no le importa en lo más mínimo lo que sienta su hermano. Para Zeus lo único que le importa de Hades es que cumpla con su misión de custodiar las almas de los muertos y, más importante aún, el Tártaro. Y otra gran pista que me da la película para saber que Perséfone no se queda de ninguna manera en el inframundo a pesar de lo que hubiera podido pedirle Hades a Zeus es que no existen los campos elíseos en la película de Hércules. Según la mitología griega, los campos elíseos eran una facción del inframundo, por así decirlo, a la que llegaban las almas de los héroes, de las personas bondadosas, de los descendientes de los dioses. Y si bien Meg cometió actos cuestionables manipulada por Hades, al final se sacrificó por Hércules. Fue un acto de amor, algo desinteresado, lo cual, según la mitología griega, le valdría su pase directito a los campos elíseos. Sin embargo, en la película se va directamente al Pozo de las Almas, que está en el inframundo. ¿Y qué tienen que ver Perséfone y los campos elíseos? Pues es que según varias versiones de los mitos relacionados a Perséfone, ella reinaba directamente sobre los campos elíseos. Ella recibía a las almas que se supone iban a llegar a los campos elíseos, las preparaba y les daba la bienvenida. Que no haya campos elíseos en la película de Hércules significa que Perséfone no se quedó de ninguna manera en el inframundo. Además, la historia de Megara siento que tiene unos cuantos tintes a la historia de Orfeo y Eurídice. La historia de Meg es que su novio se muere, ella de alguna manera va al inframundo, le pide a Hades que lo resucite, le vende su alma y logra resucitarlo, pero el hijo de su puta madre se va con otra morra. En el mito de Orfeo y Eurídice, Eurídice es una ninfa, esposa del músico Orfeo, que a su vez es hijo de Apolo y Calíope, y ella se muere. La muerde una serpiente, se muere y Orfeo, desesperado, roto de dolor, viaja al inframundo, pasa por todas las peripecias que te puedas imaginar hasta llegar con Hades y Perséfone. Ahí le pide que por favor le devuelvan el alma de su esposa y toca una música muy melancólica y muy hermosa que conmueve a Perséfone. Y al ver las lágrimas de su esposa, Hades dice: órale va, morro, llévate a tu vieja, pero no voltees hasta que ya estés completamente fuera, porque si no vas a valer madre. Orfeo se supone que él está así de espaldas, estira la manita y alguien le toma la mano y empiezan a caminar. Salen del inframundo. Ya está saliendo Eurídice detrás de él, pero el
pinche Orfeo desconfiado voltea y es entonces que rompe la regla. Ahí estaba su esposa, pero Hermes se la lleva de vuelta al inframundo. Y desesperado porque es un reverendo pendejo y no tuvo un poquito de confianza y paciencia, Orfeo se desvive. ¿Notan la similitud con la historia de Megara? Además, ¿no les parece un poco curioso que Megara sea la única persona que le haya vendido su alma a Hades? Esto es lo que yo creo que pasó. Hades desde un tiempo atrás ya tenía la idea de quitarle a Zeus el poder sobre el Olimpo, porque él era el hermano mayor, porque él debía ser el más poderoso, porque la chingada. Conoce a Perséfone, se enamora de ella y se da toda la historia del mito de Perséfone. Hades vive muy feliz con su esposa y por un momento pareciera que ya no le importara tanto dominar el Olimpo. Sin embargo, por presión de Demeter, Zeus hace que Hades devuelva a Perséfone. Sin embargo, a diferencia de su mito, Zeus no permite que Perséfone regrese al inframundo, lo cual enoja mucho a Hades. Y lo que termina de afianzar el odio de Hades hacia su hermano es cuando Zeus tiene a Hércules. Entonces Hades empieza a pensar cosas como ¿por qué tú sí puedes tener una esposa y yo no? ¿Por qué tú sí puedes tener una familia y yo no? ¿Por qué yo tengo que estar confinado a este pinche reino horrible y tú no? Y es entonces que decide destronar por completo a Zeus para hacerse con el poder del Olimpo, ya que según la lógica de Hades, quien gobierna el Olimpo puede hacer lo que quiera. Y la dominación del Olimpo le va a permitir no solo tener control total sobre el mundo, sino también recuperar a Perséfone. Sin embargo, sabemos que consulta a las Moiras, vendrían siendo en la mitología griega. Pero bueno, se supone que le dicen, mira, tu plan sí funciona, pero Hércules te va a partir tu madre. Y es entonces que decide primero deshacerse de Hércules para poder entonces destronar a Zeus y recuperar todo lo que Hades considera que es suyo, incluyendo a su esposa. Y si se preguntan por qué Perséfone estaba tan contenta cuando Hércules regresó al Olimpo y Hades fue derrotado si se supone que amaba y adoraba a Hades, porque cualquier mujer con 2 pesos de amor propio cuando ve que el amor de su vida está haciendo chingaderas no lo va a apoyar, por mucho que lo quiera. Simplemente Padmé no apoyó a Anakin cuando se volvió al lado oscuro y quería convertirse en emperador, y eso que lo adoraba. Probablemente a Perséfone le dio mucha tristeza ver que el hombre al que amaba se había convertido en este monstruo, y se alivió al saber que todo su odio y toda su tristeza ya no les iba a hacer más daño. Por cierto, tenemos descuento en los boletos para los Juegos del Hambre la próxima semana. Córranle porque se acaba mañana. Instagram, a las cigarras, pídanlo por mensaje privado. Teorías de Disney que si lo piensas tienen sentido. Buster o Mechas de La Dama y el Vagabundo 2 estaba enamorado de Golfo. Amiga, tengo el corazón herido. El perro que yo quiero se me va. ¿Sabían que los perros tienen tendencias homosexuales? Así que quienes me vengan a decir que 2 hombres o 2 mujeres besándose es algo antinatural, ve Animal Planet, por favor. ¿A alguien más le pareció un poco exagerada la forma en la que Buster o Mecha se refería a Reina en La Dama y el Vagabundo 2? Si no vieron esta secuela de Disney, de la que eventualmente hablaremos más adelante, déjenme se las platico rápidamente. Este es Scamp, el hijo de Golfo y Reina, que quiere ser un perro callejero y se encuentra con Mechas, quien en su tiempo fue el mejor amigo de Golfo. Ambos eran los callejeros por excelencia. Golfo le enseñó de todo a Mechas y eran realmente inseparables. Pero como sabemos, Golfo eventualmente conoció a Reina, se comieron su espaguetini y bueno, ya se quedó a vivir con ella. Lo cual a Mechas no le pareció nada, ya que se sintió traicionado porque su amigo se casó con una perrita de la alta alcurnia. Sin embargo, sigo creyendo que la reacción fue un poco exagerada. Me recuerda un poco a cómo LeFou de La Bella y la Bestia de 2017 se refería a Bella, con cierto como desdén, pero desde los celos de un amor no correspondido. Pero si analizamos bien la primera película, sabemos que Mechas y Golfo no siempre se la pasaban juntos todo el tiempo. O sea, de entrada porque Mechas no estaba ni siquiera contemplado en la primera película, él es un personaje exclusivo de la secuela. Pero si consideramos la parte canónica de la película secuela, entonces podemos decir que Golfo y Mechas no siempre estaban juntos. A Golfo la primera vez que lo conocimos andaba en su pedo.
por lo que pudimos asumir que Golfo y Mechas pasaban temporadas cada quien por su lado y eventualmente se volvían a encontrar. Tal vez lo que pasó con Mechas y Golfo es que Mechas vivía enamorado de su mejor amigo y se conformaba con solo estar a su lado, aunque sabía que nunca podría quererlo, verlo de la misma manera. Y que sin importar cuántas veces se separaran, eventualmente volverían a vagar juntos. Porque aparte, por la primera película, sabemos que Golfo tuvo sus quereres. Y Mechas en ningún momento se expresó mal de ellas, o sea, ni siquiera las mencionó. Porque volvemos a este pensamiento de te dejo andar con quien tú quieras porque al final de cuentas sé que vas a volver a mi lado, porque yo soy tu mejor amigo, porque tú eres mi mundo y yo también lo soy para ti. El pedo de Mechas fue cuando Golfo no regresó. Y aparte podríamos sospechar que Mechas consideraba un poco clasista el que Golfo se casara con Reina. Porque vamos, Golfo se dio a cuanta perrita de la calle conoció. Seguramente tuvo más cachorros ilegítimos, no solo a los que tuvo con Reina. Y que de repente el pinche Golfo decidiera sentar cabeza, pero con la perrita que tiene pedigrí, vacunas y casa. A lo mejor Mechas también sintió que Golfo se fue con Reina por comodidad, porque ya la vida de callejero no era suficiente para él, porque Mechas ya no era suficiente para Golfo. Y güey, después de toda una vida juntos, de probablemente salvarlo de que lo atraparan, de hacer 1000 cosas por Golfo, que de repente este pinche perro dijera, bueno, pues muchas gracias, pero bye, pues sí dolió. Hasta yo creo que debió haberle dicho, oye, ¿sabes qué? Conocí esta perrita, yo la amo, quiero estar con ella, ya no voy a regresar a las calles, pero si quieres te ayudo a encontrar casa. Cambio no, le valió, se quedó con Reina, tuvo sus cachorritos y en ningún momento consideró los sentimientos de Mechas. Y añadiéndole la posibilidad de que Mechas albergara sentimientos románticos hacia Golfo, solo explica un poco más el gran coraje que Mechas le tiene a Golfo y el increíble desdén que le tiene a Reina. ¿Lo justifica como villano? Realmente no, pero es de esos villanos que añoras, esos villanos que tienen un pasado trágico, acciones relativamente justificables y no necesitan de una redención. Ya no necesitamos que los villanos sean los papás. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de esta teoría? Teorías de Disney, que si lo piensas, tienen sentido. Peter Pan es el hijo del Capitán Garfio y el hada Sarina. Todos recordamos la increíble saga de Tinkerbell que por algún motivo terminó sin antes presentarnos a Peter Pan, y una de sus últimas películas, si no es que la última, era la de Tinkerbell, Hadas y Piratas, en la que su protagonista, Sarina, era un hada del polvillo a la que le gustaba experimentar con él mismo, quería conocer todo lo que se podía hacer con el polvillo y terminó inventando el polvillo de colores, el cual, dependiendo de su color, te daba poderes. Ya, por ejemplo, el polvillo morado era el del viento, el polvillo azul, el del agua, el polvillo naranja, el de la luz. Pero su mente tan avanzada y sus experimentos fueron considerados peligrosos para la comunidad de las hadas y terminó siendo desterrada, regresando para tomar venganza un año después, ahora convertida en la capitana de una tripulación de piratas. Y a lo largo de la película se le vio muy cercana a un joven James Hook, quien en ese momento todos creían que era el grumete del barco. Y lo curioso es que él era el único ser humano capaz de entender todo lo que decía Sarina, ya que recordemos que, según el lore de Peter Pan, los humanos no entendemos lo que dicen las hadas, escuchamos como tintineos, pero Hook era capaz de entenderle. Al final James traiciona a Sarina, ya que resulta ser el verdadero capitán del barco, y armaron todo este teatro porque su objetivo era hacerse con el polvo de hadas para viajar hacia las estrellas, ya saben, la segunda estrella a la derecha, para ir a saquear a otros lugares. Pero, güey, muchos sí nos quedamos con el coso de te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. El ship era genuino, güey. Y más cuando te enteras que Tom Hiddleston interpretaba a James Hook.
Y aunque no lo crean, esto no me lo saqué completamente de los ovarios. Hay varios artistas y shippers del Sarah Hook que han dicho, güey, Peter Pan tiene cierto parecido. Y es que analicémoslo físicamente. De entrada, Peter Pan es el único niño en todo Nunca Jamás que tiene orejas puntiagudas. Y como vemos en la película, esta es una característica física que solo poseen las hadas. Ningún otro niño en Nunca Jamás tiene las orejas puntiagudas, ni siquiera los niños perdidos, a quienes, si bien la mayoría del tiempo los vemos con sombreros y capuchas puestas, hay escenas en las que se les caen o se las quitan y se les ven orejas humanas normales. Por lo que no, los niños no se transforman físicamente por estar en Nunca Jamás. El único cambio físico que sufren es que no envejecen. Ahora, el cabello rojo bien pudo venir de Sarina. Tal vez si las películas de Tinkerbell hubieran tenido una animación 3D, el pelo rojo de Sarina hubiera sido más marcado, así como el tono que usa Peter Pan. Pero de que Sarina es pelirroja, es pelirroja. Ahora, lo crean o no, canónicamente, Peter Pan tiene los ojos cafés. Y adivinen quién también tiene los ojos cafés según la película de Tinkerbell. Además, analizando bien las películas y recordando varias escenas en donde estos dos interactúan, ambos son muy cínicos. Se podría decir que tienen personalidades similares incluso. Tal vez esto se concibió originalmente como una forma de hacer que los personajes fueran un espejo de sí mismos. Uno es bueno, otro es malo, pero al final de todo ambos siguen siendo muy parecidos. Peter y Hook son mentirosos, son manipuladores. Ambos son sumamente caprichosos. Sin embargo, a diferencia de Garfio, Peter sí madura. Ahora, ¿cómo sería posible que un hada de este tamaño y un humano de tamaño normal concibieran un hijo? Esto es lo que yo les planteo. ¿Se acuerdan de esa película malísima con Hugh Jackman y canciones de Nirvana que pretendía contar el origen de Peter Pan y el Capitán Garfio? ¿Fan? Bueno, pues según esa película, el príncipe de las hadas se transformaba en humano para yacer una noche con la mujer humana a la que amaba. De esa noche ella quedó embarazada, pero las hadas solo pueden transformarse en humanos una vez, ya que después de hacer eso, se mueren. Este es el castillo en el aire que yo me he armado. Sabemos que durante el tiempo que Sarina estuvo con los piratas, encontró la forma de hacer más polvillo. Cuando recién lo descubrió, pudo hacer polvillo morado, polvillo naranja y polvillo rosa, si no me estoy equivocando. Pero cuando se reencuentra con las hadas, ya tiene polvillo verde, polvillo azul. Lo que significa que en ese tiempo siguió experimentando con el polvillo. Pudiera ser que no mucho antes de volver a encontrarse con sus amigas, Sarina tuviera un accidente con sus experimentos del polvillo y este terminó convirtiéndola en un hada del tamaño de un ser humano. Y a lo mejor Hook, viendo ahora sí en todo su esplendor la belleza de Sarina, decidió dejar de lado sus planes malignos por solo una noche o por lo que durara el efecto del polvillo, permitiéndose así ambos amarse en cuerpo y alma. Explicando así por qué Sarina se veía tan herida ante la traición de Hook, ya que no solo era su grumete, su amigo, su confidente, era también su amante. Se da la traición de Hook y como sabemos, Sarina vuelve a Pixie Hollow, al hogar de las hadas. Pero eventualmente se da cuenta de que su cuerpo está sufriendo cambios. Su vientre está creciendo, ella se siente mal por las mañanas. E investigando un poco, las hadas descubren que está embarazada, lo que convertiría a Sarina en la primera hada en dar a luz por su propia cuenta. Y es entonces que viene otra interrogante. Peter Pan no sabe lo que es una madre. Eso le queda muy en claro, dado que cuando Wendy le quiere explicar el concepto de mamá, Peter Pan le dice, perfecto, pues mira, tú te vas a venir a Nunca Jamás y vas a ser la mamá de los niños perdidos porque les vas a contar cuentos. O sea, para Peter Pan, una mamá es alguien que te cuenta cuentos. Y sí, Campanita lo crió, Campanita lo cuidó, pero Campanita tampoco tiene un concepto claro de lo que es una madre, porque las hadas, literalmente, no tienen padres. Sí, las hadas se enamoran,
creo que hasta se casan, pero pues nunca he visto un solo bebé hada naciendo de 2 hadas. Todas las hadas nacen de la risa. Y ahora, justo la pregunta es, ¿dónde está Sarina? ¿Qué le pasó a Sarina? ¿Por qué Tinkerbell terminó criando a Peter Pan? Fácil. Sarina murió. El cuerpo de Sarina realmente no está hecho para dar a luz. De hecho, sería un milagro que hubiera concebido a Peter Pan. Pero dado que yació con un humano, fue posible este resultado. Aún así, volvemos a lo mismo. Su cuerpo no estaba hecho para tener bebés. Por lo que después del nacimiento de Peter, Sarina terminaría muriendo. Yo quiero pensar que tuvo la oportunidad de cargar a su bebé un momento y notar que tenía sus orejas, su cabello rojo, pero esos ojos eran los del único hombre al que alguna vez amó. Después de fallecer sería Campanita quien se encargara de criar a Peter, quien a lo mejor nació siendo un bebecito así chiquito, un bebé nacido de un hada. Pero al ser mitad humano, eventualmente iría creciendo, creciendo y creciendo hasta alcanzar el tamaño de un bebé o un niño humano normal. Solo que por su propia parte hada y la magia de nunca jamás, su crecimiento se detendría alrededor de los 12, 13 años. Y como ningún hada tiene la más remota idea de lo que es una madre, pues a lo mejor Tinkerbell sí lo criaría con mucho amor, lo mimaría, pero se vería a sí misma más como una amiga de Peter, como la niñera de Peter, más que como la madre. Y justamente porque Tinkerbell no tiene un instinto materno hacia Peter, es que desarrolla ciertos sentimientos hacia él. Y también dudo mucho que Tinkerbell o alguna otra hada alguna vez le hablara de Sarina, porque pues Peter no la menciona. Nuevamente, Peter no tiene la más remota idea de lo que es una mamá. Ahora, ¿Hook sabría que Peter Pan es su hijo? No lo creo. Dudo mucho que las hadas se lo digan, porque además las hadas y los piratas están ultra peleados después de lo que pasó en la película. Sin embargo, si Garfio tiene 2 gramos de cerebro y hace cuentas y nota el parecido entre Peter y Sarina, capaz diría algo como: oye tú, pero no, eso no es posible, pero quién sabe. Aunque está tan enfrascada en ser malo que realmente dudo que buscara investigar un poco más. Lo cual es bastante triste, ya que por su ambición se perdió de la única oportunidad que tuvo alguna vez de tener una familia.